Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Qué bueno es poder estar con ustedes en su programa Hombres de Verdad, tratando temas prioritarios para los hombres, no exclusivamente para ellos, pero es nuestra principal intención alcanzar a los hombres. Y en varios años que tenemos ya con este programa, hemos recibido una retroalimentación que nos anima y que nos estimula a seguir trayendo verdades. Las escrituras nos revelan que fue Dios quien nos creó varón y hembra. Y aunque hoy quieren desbaratar esas diferencias, es imposible desbaratar lo que Dios creó. Dios nos creó como hombres y mujeres que luego serían hijos, hijas, esposos, esposas, y nos dio responsabilidades específicas. Y nosotros queremos seguir trayendo todo lo que la palabra de Dios dice al respecto. En el programa anterior nosotros iniciamos, aprovechando el inicio de un nuevo año, trayendo metas, propósitos para tratar de implementar en este nuevo año. Y empezamos hablando de que lo más importante para todo ser humano, pero enfatizamos al hombre porque es a ellos que nos dirigimos primariamente. Lo más importante es desarrollar nuestra comunión con el Señor. Si somos cristianos, si no tenemos una relación deleitosa con Cristo, es como estamos desperdiciando todos los tesoros que tenemos en Él. Él es quien nos muestra al Padre, Él es quien nos conecta con nuestro Dios. Sin Él estaríamos perdidos. Sería imposible para nosotros tener comunión con el Dios que creó los cielos y la tierra, con el soberano del universo. Cristo es el único camino al Padre. Así que desarrollar una relación con Cristo es desarrollar una relación con Dios el Padre también. Y es también permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nos asemeje cada vez más a Él, nos sensibilice. En el día de hoy nosotros queremos continuar proponiéndoles, sugiriéndoles, animándoles a establecer buenas metas para este año. José, ¿qué otra meta tú crees que sería bueno recomendar a los hombres que nos escuchan? Bueno, una de las metas que yo encuentro que es de suma importancia después de establecer esa relación con el Señor y en todas las formas, como la vimos en el programa anterior, es la de vivir una vida santa y consagrada a Dios. En la palabra de Dios habla de 3 diferentes tipos de deseos. Están los deseos engañosos, los deseos carnales y los deseos mundanos. Nosotros los hombres tenemos esos deseos muy exacerbados, son muy fuertes. Y eso es una lucha con respecto a vivir una vida santa para Dios, porque después que una persona es salva, está yendo a la iglesia, está incrementando su intimidad con el Señor, de levantarse temprano, como dijimos. Levántese temprano, sacrifique un poquito el dormir, pero no el dormir de la mañana, sino sacrifique algo de lo que es en la noche. A veces queremos botar el estrés y nos ponemos a ver un juego de pelota, de basquetbol, del deporte que sea, de fútbol, o nos entretenemos, y eso no es nada malo, es bueno, ayuda de muchas maneras. Pero si usted se acuesta por lo menos a las 11 de la noche, les animamos a que tenga su vida de intimidad y su devocional y su relación íntima con el Señor en la mañana, pero en la noche yo siempre recomiendo, acuéstate con tu esposa por muchas razones, pero oren juntos en la noche. Es una recomendación de orar juntos, de hacer una listica de peticiones breve que tenga que ver con la familia, que tenga que ver con la iglesia, que tenga que ver con cualquier otra cosa, porque la oración es uno de los 5 partes, o la intimidad espiritual es una de las 5 partes de lo que es la intimidad matrimonial. Y el Señor le da importancia a eso. Pero levántese temprano. Si usted tiene que comenzar a hacer su día para que le alcance a las 6 de la mañana, póngase como meta
levantarse a las 5 de la mañana y desarrollar esa relación. Ahora, después de eso, nosotros tenemos esa lucha contra los deseos carnales, como dije, los deseos engañosos, los deseos mundanales. Nuestras concupiscencias van a estar siempre batallando allí. Y es bueno que tomemos algunas resoluciones con respecto a aquellas cosas que nosotros sabemos que no están viviendo a la altura de una vida de santidad. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a los hombres hoy en día, sobre todo por este aparatito, por el celular y todo lo que entra por aquí, es que usted va a dejar fuera de su vida la pornografía. Yo hago mucho énfasis sobre eso porque por ahí es donde comienza a dañarse nuestros corazones, nuestros sentidos, y que pueden guiarnos al adulterio, a la fornicación, a tener una vida sexual fuera de la voluntad de Dios. Comience por ahí. Otra cosa que nos va a ayudar también es que no solamente por aquí puede entrar mucho de lo que es la pornografía y ese tipo de cosas, pero también el dedicar demasiado tiempo a todo esto. Marcos, este celular, o no sé, lo que usa el celular, me ha ayudado mucho porque sin yo pedírselo, me dice el promedio diario que yo utilizo el teléfono. Si me dice que yo lo utilizo 4 horas al día, yo digo, wow, hago el análisis para yo decir si esas 4 horas fueron bien empleadas. Como pastor tengo que estar mandando muchos mensajes a los hermanos, recibir muchas llamadas, hacer consultas. A veces yo puedo durar 1 hora con un hermano porque antes que tú lo recibías. Bueno, cuando yo comencé en el ministerio, la consejería era yendo a la casa de las familias. Después se fue especificando más, profesionalizando más la gente. Era, pastor, ¿usted me puede recibir en su oficina? Ahora podemos tener una videollamada. Y yo sé durar 1 hora, yo le he contabilizado 1 hora haciendo ese trabajo. Si yo veo que eso ha sido así, pues bien. Pero si yo veo cosas que yo no tengo así, por decirlo así, paso ese tiempo en las redes sociales, que yo no le veo nada de malo, que usted use Facebook o Twitter o Instagram o lo que sea, yo creo que si es para estar viendo cosas que no te van a ayudar, mira, no te recomiendo que pierdas tu tiempo en las redes sociales, viendo cosas. Yo, como le digo, tengo una cuenta en una de ellas, pero no interactúo, pero me entero de muchas noticias, la que se llama Twitter, me entero de muchas noticias, de lo que dicen alguien, de los comentarios que hacen, que pueden ser muy buenos, otros no son tan buenos, pero ahí puedo ver comentarios de pastores como Pastor Miguel Núñez, Pastor Sugel, u otros pastores que interactúan mucho en el Twitter, y de fuera del país o en otros idiomas, en inglés, que puedo leer y verificar, y me van a edificar. Pero trate de dedicar el menos tiempo posible a esto. Inviértalo más en su crecimiento espiritual, leyendo un buen libro, que lo puede hacer a través de forma digital, o pasando más tiempo con su esposa, o pasando más tiempito con sus hijos, que es una de las resoluciones que yo también tengo en mente, que nosotros como hombres debemos de especificar para nuestras vidas. Y como dijimos en el programa anterior, una resolución no es lo que yo voy a hacer este nuevo año. Una resolución es lo que yo voy a comenzar a hacer en este nuevo año. Para el resto de mi vida. Para el resto de mi vida. Que perduren. Porque no le estamos diciendo nada frívolo aquí. Aquí le podemos decir, no le podemos decir que juegue la resolución de que va a jugar tenis como Marcos lo hace el resto de su vida. Porque llegará un momento, él lo hace bien ahora, pero puede llegar un momento en que por algunas razones ya no lo puede hacer. Pero, por ejemplo, caminar es algo que probablemente lo podemos hacer el resto de nuestras vidas. Porque yo vi ayer a un señor que yo le he predicado mucho en el sector, que tiene 88 años y lo vi caminando. Gloria a Dios. Yo le dije, wow, don Alejandro, qué bueno que usted a esa edad. No, pastor, yo siempre subo al mirador y por eso usted me ve caminando. Qué bueno, yo aspiraría a eso. O a don Heine Espinal, que tiene 92 y camina más durito que tú y que yo. A mí me gustaría tener ese ejemplo de ese tipo de personas.
pero estamos hablando de que los días son cortos, que estamos comenzando un año y en lo que usted pestaña 3 veces está a la mitad del año. Entonces el Señor dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. De manera que una segunda cosa es que usted se dedique a vivir una vida santa a la luz de los ojos del Señor. La Biblia habla de David cuando pecó con Betsabé, dice que lo que David hizo fue desagradable ante los ojos de Dios. Y me gusta mucho eso porque uno nunca piensa, uno quisiera que nadie se enterara cuando tú estás viendo o haciendo algo malo. Pero cuando una persona vive pendiente a que la esposa, el esposo, el hijo, el compañero de trabajo no se entere, son de las personas que van a caer. Pero cuando una persona vive a la luz de que yo vivo en la presencia de un Dios que, como dice el Salmo 121, no se dormirá ni se adormecerá, y que yo vivo pendiente a ese Dios que yo no quiero desagradar, que yo no quiero defraudar en ninguna manera, entonces eso te va a ayudar, como dice Primera de Pedro, a ser santo en toda tu manera de vivir. Y para eso siempre se va a necesitar, como también dice Primera de Pedro, que tenemos que andar en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y temor a Dios significa el respeto a un Dios santo, pero también el cuidado que tenemos que tener con un Dios justo. O sea, si tú no ves el temor de Dios en esas dos áreas, de que es un Dios santo, que te demanda a ti a caminar en pureza y en haciendo las cosas que son sus mandatos de obediencia a Él, y no lo ves de la otra manera, de que también es un Dios justo que no puede ser burlado y que castiga, porque yo he oído muchas definiciones sobre el temor de Dios, y la gente evita decir que hay que tenerle miedo a Dios. Es que es una autoridad, y toda autoridad está puesta para juzgar y castigar lo malo. Dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso no lo dice en el Antiguo Testamento. Hay personas que quieren diferenciar el Dios del Antiguo del Dios del Nuevo. Es el mismo Dios. Es el mismo. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que Él tiene, como todos nosotros, ciertos aspectos de carácter que para algunos son antagónicos. No son antagónicos, No. son complementarios. Claro. Él es tan amoroso como justo. Él es tan misericordioso como santo. Y eso está perfectamente equilibrado en Él. Ahora, José, cuando algunos te escuchan, sobre todo si tienen algún tipo de influencia de sus grupos particulares eclesiásticos donde han crecido, pueden pensar que cuando nosotros hablamos de desarrollar una vida de santidad, nos estamos refiriendo a una serie de hábitos o de abstenerse, que es lo que refleja la santidad. Y hay que tener cuidado, porque a veces uno puede cumplir los parámetros de su propia cultura eclesiástica, y toda iglesia tiene una cultura particular, y eso equipararlo a santidad. Cuando hablamos de santidad, hablamos de esos parámetros claros y específicos que tiene la palabra de Dios. Porque a veces hay hermanos que dicen, no, pero eso es legalismo. Bueno, legalismo es, por ejemplo, decir que un creyente no puede ir a la playa porque ese creyente fue y pecó, se echó el día pecando porque no podía contener sus ojos mirando. Entonces, tú dices, para mí no es bueno ir, y yo creo que eso es algo digno de admirar y loable, pero ya es diferente cuando tú, esa conclusión que tú sacaste, buenísima para ti, tú la quieres convertir en una ley para los demás. Para los demás, porque la Biblia no habla al respecto. Entonces no es nada ver una mujer así. No estamos diciendo eso. Claro que lo es. Entonces nosotros debemos de ir a los principios de la palabra. Y cuando nosotros hablamos aquí de santidad,
estamos hablando de las cosas que Dios enfatiza, de llamar bueno a lo que Dios llama bueno, de llamar malo a lo que Dios llama malo. Déjame dar un ejemplo sencillo. Cuando tú hablaste ahorita muy acertadamente acerca de la pornografía y el cuidado que todo hombre debe tener con él, yo estoy seguro que difícilmente un creyente que te escucha diga, no, pero eso no es tan así. Difícilmente. Pero eso no significa que todos tenemos la misma concepción de la que tú te estás refiriendo. ¿Por qué? Porque muchos creyentes han comprado el parámetro del no creyente de lo que es pornografía. Pornografía viene de dos palabras. Porno, que es la palabra griega que se traduce porneia, que es la palabra griega que se traduce como fornicación y se refiere a inmoralidad sexual. Y grafía, nosotros sabemos, gráfico. Así que pornografía es inmoralidad sexual gráfica. Pero seguro, José, que tú te has topado con hermanos que te han dicho, pastor, mire, hay una película de la vida real que es buenísima y no tiene nada malo. Y entonces resulta que en la vida real el protagonista tuvo una época de fornicación y la película te lo presenta fornicando. Y entonces tú tienes que cambiar el canal. Y le dice al hermano, pero tú me dijiste que no salía nada. No, pastor, porque eso es lo que está mostrando lo que la vida real es. Sí, pero eso no elimina el hecho de que tú y yo no tenemos por qué ver a alguien desnudo o por qué ver a alguien cometiendo inmoralidad sexual. En su intimidad, o sea, plasmando Exacto. públicamente lo que sería su intimidad matrimonial sexual, pero tampoco lo está haciendo con su esposa. Exacto. Pero el punto, perdóname, José, el punto donde lo quiero llevar es este. Quizás voy a mencionar un caso extremo, pero yo he visto a veces en redes, en el pasado, cristianos publicando o reenviando imágenes que son inadecuadas para un creyente. O dándole like, como le dicen. Esa es la otra. O like, aparece una mujer con un buen cuerpo y un bikini y le dan like. No, pastor, porque eso es como que yo vea un modelo nuevo que salió de un carro, de un Mercedes-Benz deportivo y yo le dé like. Ajá. ¿Tú estás seguro que es lo mismo? Con el Mercedes-Benz tú no pecas. Exactamente, tú no pegas con el Mercedes-Benz. Entonces, José, eso te lo digo porque es importante, porque yo mismo a veces, mirando algún mensaje aquí, cuando digo mensaje no digo sermón, sino algún mensaje que me envían, caigo en Facebook, por ejemplo, que lo tengo. Y al final a veces tengo que luchar porque termino viendo algo que no era algo que yo debí de haber visto. Y digo, caramba. Y es bueno que tú hagas esa aclaración, porque yo también la hago. Uno tiene que cuidar, luchar. Yo lucho con eso, Marcos. Yo no quiero ver nada porque yo siento inclinación hacia ese tipo de cosas. Entonces, yo lucho para no acercarme a nada de eso, ni siquiera aproximado, y que cuando sucede, como tú dices, le digo al Señor, ay Señor, perdóname, y salgo. Pero ¿cómo va a ser, José? Aunque sea con algo que no sea un desnudo completo, no, ni nada. No. Pero José, ¿cómo va a ser que tú siendo pastor luches con eso? Ah, sí. Después de la pausa tú me vas a explicar eso. No a mí, sino a los oyentes, porque algunos están muy equivocados. Quédese con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de vuelta y yo le preguntaba a José, que dice que él lucha con eso. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, con imágenes que aparecen en las redes de mujeres en paños menores o en traje de baños. Un paréntesis, yo siempre me he preguntado
cuál es la diferencia No entre hay. un bikini y No una hay. ropa interior. No hay. Y la explicación siempre que me quieren dar es el tipo de tela y unas No hay. explicaciones. Miren, de verdad, excúsenme, eso es lo mismo. Uno puede decir, bueno, pero cuando tú vas a la playa, lo tienen. Bueno, entonces uno tiene que ir muy consciente de cuidar la vista. Tristemente, yo tengo que, en lugar de decir, José, pero ¿cómo es posible que tú siendo pastor te sientas tentado con eso? Tristemente, yo tengo que unirme a ti y decir que cuando voy a la playa tengo que estar luchando con eso, en el sentido de que es algo que nos atrae. No, y a veces en la calle, Marcos. En la porque misma calle. En la misma calle hay montones José, de cosas. Es difícil ir a un centro comercial y uno no tener que luchar con quitar la vista de las cosas que uno ve. Manejando en todo. Entonces, pero que ustedes son legalistas. Es que no estamos hablando de legalismos. Estamos hablando de no alimentar el pecado. Porque el que se da la licencia de ver cosas que no son calificadas per se como pornografía, el tomarse la licencia de ver eso, estás abriendo la puerta no solamente para caer en pornografía, lo cual es grave, sino que es peor aún, estás abriendo la puerta al pecado que te va a alejar de la santidad que Dios demanda de cada uno de los suyos. Claro, y debe aclarar, sino ampliar muchas de las cosas que hemos estado diciendo aquí. En una conferencia de pastores, cuando yo era un joven pastor, que tú sabes, yo nunca estuve con una mujer antes de casarme, ni después de casarme, por mi vida en Cristo. Que no sea la tuya. Sí, que no sea la mía. Después de casarte. Sí, no, ni antes, ni después, que no sea mi esposa. Ni con mi esposa antes tampoco. Exacto, sí, exacto. Para que quede claro. Exacto. Pero en esa conferencia, el predicador dijo que un pastor o un cristiano, era pastoral en ese momento, pero dijo que un cristiano es capaz de caer en cualquier pecado que cae un incrédulo. Con la diferencia, como dice la Biblia, de que el creyente, y Spurgeon lo decía, Spurgeon dice, una oveja puede caer en el lodo, pero no permanece en él. Exacto. Entonces, es cierto que, y eso me abrió los ojos para yo entender, wow, ahora yo entiendo por qué debo cuidarme más. O sea, yo soy un ser humano, todos somos seres humanos, y tenemos que cuidarnos, y si David hubiese entendido eso, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no hubiese tenido problema con Betsabé. Exactamente. O si aquel lo tuviese de aquella manera o el otro de diferente manera. Entonces eso lo que nos ayuda a recordar es que nosotros estamos todavía en nuestras concupiscencias que están activas ahí, y que Dios nos ayuda, nos cuida y nos guarda. En segundo lugar, quiero aclarar un poquito sobre el tema de santidad. Está el concepto de que la santidad diaria o práctica es un condicionamiento para la salvación. En otras palabras, versículos como sin santidad nadie verá al Señor, eso significa de que si por algún motivo tú no estás haciendo algo que no agrada a Dios, esa es la idea doctrinal de estos hermanos, y el Señor viene, pues tú te quedas, porque el andar en una vida de santidad es lo que va a facilitar que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, te lleve. No, en ninguna manera. Estamos hablando de que la santidad tiene tres partes. Primero está la santidad posicional, que es el que el Señor nos aparta para Él eternamente, como dice la Escritura, cuando nos convertimos. Inmediatamente una persona se convierte. Uno ha simplificado tanto la salvación que solamente se habla de ser salvo de la condenación del pecado. Pero la cantidad de cosas que Dios hace en el momento en que nos transforma, y una de ellas es precisamente que nos santifica. Eso es un hecho. Y esa es la parte a la que se está refiriendo José. Claro. Cuando nosotros nos convertimos, o más bien cuando Dios nos convirtió, en el sentido de que Él es que nos transforma y no hace otra persona, en ese mismo momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Dios nos santifica, es un hecho. Nos aparta para Él. Nos aparta para Él. Entonces esa es la que nos garantiza, a esa es que se refiere cuando dice sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si Dios no ha hecho esa obra de apartarte para Él. En segundo lugar está lo que es la santidad
progresiva, como le llaman algunos, ¿verdad? Ujú. Que es que la manera en que Dios nos va transformando y purificando en esta vida terrenal. Vamos creciendo Y y vamos vamos creciendo apartándonos y vamos- de hábitos pecaminosos. Exacto. Y luego está la santificación final, es cuando ya vamos a recibir un cuerpo nuevo, transformado, que no hay forma de que haya ni mirada ni pensamiento pecaminoso. Nada. En segundo lugar, quiero hablarle acerca de lo que es legalismo. Mire, el legalismo es cuando una institución religiosa o quien sea te dice lo que tú debes hacer o no debes hacer. Te puede orientar. Para alcanzar salvación. Sí, sí. O para definir tu estatus. Sí, exacto. Te puede orientar. Te puede orientar. Ujú. A las damas de la iglesia, yo le digo, sea que te pongas el vestido, la falda o el pantalón, el precepto bíblico no habla de falda, no habla de vestido, no habla de bata, no habla de pantalón, pero el precepto bíblico es que tú tienes que hacerlo con modestia. Pudor Y y pudor y modestia. modestia. Eso es innegociable. Entonces- Eso es absoluto. Entonces, cuando Pudor y tú vas modestia. a elegir, no elija el que te gusta o el que está de moda, no, elige el que tiene esas cualidades. Exacto. Entonces, a veces cuando se predica ese tipo de cosas, te pueden decir, bueno, que tú eres legalista porque tú estás... No. No Legalismo es tener una regla y decir, mira, el largo de la falda hasta aquí es piadoso, ya de aquí es mundano. Ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Eso es una idea tuya o algo que la gente hace así? No, es que hay iglesias, tú has visto que hay iglesias Yo fui a una. donde todas las mujeres usan falda hasta los tobillos. No, yo fui a una que decía... Y si es más alta de ahí, ya lo entienden como es pecado. Sí, yo fui a una que decía así mismo. Me invitaron a predicar. Buena iglesia, muy buena. Pero tenía y decía así mismo, tiene que ser tanta pulgada debajo de las rodillas. Exacto. Eso es legalismo. Independientemente de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tú estás estableciendo parámetros que la Biblia no establece. La Biblia establece pudor y modestia. Claro, tú puedes recibir y debes recibir algún tipo de ayuda, instrucción al momento en que tú quieras establecer. Ujú. Pastor, pero ¿tiene usted una idea? ¿Me puede ayudar cómo debe ser pudor y modestia? Y yo te puedo decir, mira, trata de que cuando tú te sientes, si tienes la falda o el vestido, no se te suba Exacto. de tal manera, porque si hay orientación. Exacto. Y a veces gente confunde orientación con legalismo. Ujú. O establece el legalismo en vez de establecer orientación. Porque una cosa es una recomendación y un consejo y otra muy diferente, una ley a través de la cual se evalúa tu condición espiritual. Y también uno tiene que respetar algunos aspectos culturales. Claro. Hay que respetar algunos aspectos culturales que quizás en una cultura no tiene una connotación pecaminosa. Eso es importante. Eso es lo que es el principio de asociación. Eso es importante. Exacto. Y también hay aspectos culturales que están en contra de las verdades divinas. Sí. Y uno tiene que enseñar a los nuevos creyentes a decirle, no, o sea, yo, si tú vas, como han ido amigos míos, a la selva, a hacer un viaje misionero, donde tú encuentras mujeres sin nada en el busto. Bueno, yo creo que después que se convierten, tú puedes mostrarle, ¿verdad? Que lo primero que el Señor hizo cuando el hombre cayó en el pecado vestirlos. fue vestirlo. Entonces, tú le puedes decir, mira, este es el método de Dios, vestirse. Uh-huh. Y también recordar que Dios también fue en el pasado, fue un poquito específico con la ropa que tenía que usar el sacerdote o que tenía que ponerse debajo inclusive para que si iba a subir a una grada no se viera su desnudez. Interesante, porque ni siquiera está hablando de una mujer. Exacto. Está hablando de un hombre. Exacto. Pero entonces, dice, cuando suba, sí, cuídate de tenerlo suficientemente bajo, hacia abajo, que no se vea tu ropa interior. Exacto. Wow. Así mismo. Entonces, sí hay que, es un hilo muy fino de buenos creyentes que quieren ayudar a su gente a que luzcan como creyentes. Uh-huh. Y debe ser así. Porque yo recuerdo que en un foro que tuvimos de pastores, todos coincidimos. Era una conferencia
se hacía una sesión de preguntas, de respuestas. Eran como 3 o 4 pastores éramos. Entonces, nosotros que hemos estado en los caminos del Señor desde pequeño y hemos ido a Cuchumil boda, wow, pero ahora la gente en la boda se viste de una manera que uno dice, pero ven acá. Bueno, ¿por qué hay que desnudarse para la boda? Bueno, aquí nosotros decimos que no sé qué pasa, pero los hermanos, así como dice que James Bond tiene licencia para matar, en las bodas las hermanas tienen licencia para divertirse. Ay, Dios mío. Y a veces quien tú menos piensas. A veces hermanas que tú jamás esperarías. Tú dices, oye, ¿qué le pasó? Y no es que nos hemos estado desviando, porque somos pastores y siempre queremos ayudar en todo. Pero ahí es donde comienza un poquito lo que algunos llaman legalismo, porque es una línea muy fina. Hay iglesias que han establecido eso. Mira, tú te vas a casar aquí, mira, cómprate el vestido que tú quieras, pero trata de que tenga pudor y modestia. Y si no, no te puedes casar. Uh-huh. Entonces, lo pueden ver como legalismo y como esas muchas otras cosas más. Pero también, Marcos, hay una influencia de la vida mundana sobre los creyentes. Mira, yo estaba leyendo, dije, no, eso lo voy a usar yo siempre en mi vida. Yo estaba leyendo la introducción de un libro de un pastor de aquí, que parte de los que hablan, como que ponen varios, hablan acerca del libro, fue Sugel. Y tú sabes que él tiene una mente prodigiosa. Entonces, él decía que en el mundo está tan dañado que es una especie de cáncer. Pero él decía, lo malo es que cuando ese cáncer hace metástasis en la iglesia. Yo nunca había oído algo tan real como eso. Y eso es, Spurgeon decía, que la razón por la que la iglesia no tiene tanta influencia en el mundo es porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Exactamente. O sea, hay que cuidarse también de todo eso. Pero bueno, volviendo al punto, a los hombres, y igualmente también a las damas que nos ven, una resolución significa, déjame yo quitar de mi vida. No tiene que decírmelo el pastor, no tiene que decírmelo nadie. Yo mismo, bajo el discernimiento que me da las Escrituras y que me da el Espíritu Santo, yo sé que esto no agrada a Dios en mi vida. Déjame poner esto fuera. Alejarme de todo aquello que afecte mi comunión con Dios, de todo aquello que me aleje. Estoy mirando tal cosa, estoy practicando tal cosa, me estoy reuniendo con tales amigos. La pregunta fundamental siempre es, ¿eso que estoy haciendo me acerca o me aleja del Señor? Exacto. ¿Me hace más santo o menos? Y mire, ya se nos fue el tiempo, Marcos, pero hemos hablado de la resolución de caminar, de tomar más tiempo para nuestra intimidad con el Señor, de tomar una resolución es de alejarme, de dejar fuera de mi vida todo lo que no me permita vivir, lo que me impida vivir una vida de santidad, tener la santidad como un patrón de vida. En tercer lugar, yo creo que una resolución es decir a cada hombre, yo voy a asumir el liderazgo espiritual de mi hogar, con mi esposa y mis hijos. Yo voy a asumir el liderazgo espiritual con ellos. Otro aspecto más que siempre lo hacen es, yo voy a asumir la determinación de ver de qué manera yo puedo ser un instrumento de Dios en su obra para servir. Porque hay muchos hombres que son espectadores, que van y se le dicen al pastor, pastor, qué buena prédica, y tú lo ves el próximo domingo y ya. Pero no están dedicados, no son siervos del Señor. Todo hombre cristiano debe ser un siervo de Cristo en su iglesia. Todo. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo tengo por mi edad, por mi conocimiento, por mi vida, por todo lo que tú quieras mis poner? dones. Tú tienes que decirle, Dios tiene algo. No le preguntes a ningún miembro de este cuerpo. No se lo pregunte, porque ya ellos, bajo la dirección de la cabeza, ellos son puestos, como dice 1 Corintios 12, cada miembro en el cuerpo con una función. Con una función. Con una función. Entonces,
mira a la iglesia, no mires la iglesia como un templo. Tú sabes que la gente dice, voy para la iglesia, pero es que voy al templo. No vayas al edificio. Cuando tú vayas al templo, ve para tú servir como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y órale al Señor o acércatele al pastor o a los pastores y dile, yo quiero servir al Señor. Yo quiero ser útil al Señor. A mí me gustaría, cuando llegue al cielo, que el Señor me diga, bien buen siervo y fiel. Porque yo he leído la Biblia entera, Marcos, yo no sé cuántas veces, y yo no encuentro como nada por lo cual Dios le dé una bienvenida personalizada a los creyentes, que no sea solamente por haber servido a Él aquí. Es la única. Entonces, resumimos, como nos gusta a los pastores hacer. ¿Resoluciones para este año? Vivir una vida de intimidad con Dios, tomando mayor tiempo posible. Dedicarte a una vida de santidad, apartado de todo lo pecaminoso y viviendo para el Señor. Dedicarte al liderazgo espiritual de tu familia. Dedicarte a servir al Señor en tu iglesia. Y en último lugar, a cuidar tu salud. Con lo que comas, haciendo ejercicio, para que podamos vivir un poquito más o igual que las mujeres. Porque el promedio de vida es que las mujeres viven mínimo 5 años de promedio de vida más que nosotros los hombres. Y somos responsables de cuidar el templo del Espíritu Santo. Exacto, que es nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que todo hombre que ha escuchado estos últimos 2 programas y damas tienen mucho en qué pensar. Que el Señor les ayude y pongan ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Compártala con sus esposos, que yo sé, recientemente, la semana pasada, estaba en una exposición de pintura de un hermano que tiene una escuela de arte muy linda, preciosa para niños. Y entonces se me acercó una hermana muy contenta y me dijo, Pastor Agüero, yo siempre veo hombres de verdad. Y me dijo, y ahí estaba el marido, me dice, yo lo comparto con mi esposa. Gloria a Dios. Así que compártalo, dígalo, mi amor, toma, óyelo, para que míralo, porque necesitamos que estas verdades lleguen a los hombres. Le va a hacer muy bien a usted como mujer, como esposa, como madre y también a su familia. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.